Esto es un auténtico bombazo. Bombazo con mayúscula. Póngale signo de exclamación si quiere, señores. Habló Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia. No fue un discurso rutinario, no. Ha dicho algo alarmante para la OTAN. Y es que Bielorrusia, según lo acaba de expresar Lukashenko, mandatario de esta nación, está dispuesto a utilizar armas nucleares. Armas nucleares que, por supuesto, tendrían la venia, el check de Vladimir Putin. Ustedes se preguntarán, ¿para qué utilizaría Bielorrusia armas nucleares y contra quién? Contra la OTAN. Sí, es un mensaje, una advertencia que ha hecho saber Lukashenko. Ha dicho puntualmente, y voy a citarlo, tan pronto como nos ataquen, no lo duden, utilizaremos armas nucleares. Y Rusia, claro que está involucrado en este asunto, está involucrado con nosotros. Lo ha dicho Lukashenko, señores, en un momento en el que se habla y mucho sobre una confrontación a gran escala, no solo entre Rusia y la OTAN, sino también en los países aliados, ¿no? Como es el caso de Bielorrusia. La OTAN está jugando con fuego. No olvidemos también esta idea de construir una base muy cerca de Rusia a través de Finlandia. La situación se está saliendo de control y vamos a desarrollar este asunto, por supuesto, quédese con nosotros porque hablaremos también de el Líbano y ese discurso de Netanyahu en la ONU, bastante perturbador, por llamarlo de alguna manera elegante. Para desarrollar estos asuntos nos encontramos en compañía de un invitado de lujo, un analista político internacional. Hablamos, por supuesto, de Eduardo Luque, a quien hemos tenido en muchas ocasiones aquí en Prensa Alternativa y seguramente usted lo va a escuchar con muchísima atención. Querido Eduardo, bienvenido a Prensa Alternativa. ¿Qué tal? Encantado nuevamente de estar aquí en el canal intentando explicar qué es lo que está pasando desde un punto de vista lo más neutral posible y lo más calmado posible, porque realmente las cosas, como tú bien decías, se están saliendo de madre, ¿no? Y es necesario dar un poco de tranquilidad y racionalidad a lo que está pasando. Bueno, es cierto, pero desde luego yo entendería si es que ahora mismo en la OTAN se están comiendo las uñas, porque el mensaje de Lukashenko poco lo esperaban. A ver, sí, es evidente, no es una novedad que existe, digamos, una predisposición, que hay armas, por supuesto, de este calibre en Bielorrusia, pero el mensaje de Lukashenko llega con, es como las letras pequeñas en el contrato. Él habla de un ataque a Bielorrusia, no especifica si es que es un ataque con armas nucleares. Lo dice puntualmente Lukashenko. Ataquen a Bielorrusia y ténganlo por seguro que nosotros responderemos con armas nucleares, con el visto bueno de Rusia. Desde luego, para Vladimir Putin, eso sería, no sé si un golazo, pero desde luego va a generar mucha controversia con lo que se va a desarrollar en los próximos días. Un mensaje en el que Bielorrusia demuestra, entre otras cosas, primero que todo, que tiene esa capacidad de reacción, por supuesto, cuando se habla de una amenaza latente, se habla ya de una intención de la OTAN de involucrarlo en el conflicto. Entonces, Alexander Lukashenko le dice, señores, mucho cuidado, nosotros tenemos lo que ustedes temen y podemos presionar el botón rojo, por supuesto, con el visto bueno de Vladimir Putin. Eduardo, este momento en donde nos encuentra una Bielorrusia que le dice puntualmente a Occidente y le muestra los dientes y le dice, vamos, vengan que nosotros tenemos con qué responder. Sí, eso es evidente y además hay otro elemento que ha pasado desapercibido por parte de Occidente y es de que Lukashenko, Bielorrusia firmó un tratado de ayuda mutua nada menos que con la República Popular China. De forma tal que en las maniobras realizadas hace muy poquitos meses, me parece que fue, si no me falla la memoria, sobre el mes de junio, que además celebraban el aniversario de la liberación de Bielorrusia de las manos de la Alemania nazi, hubo un desfile militar de muchos países, además, que habían participado en la Segunda Guerra Mundial, precisamente en la capital. Y además hubo un grupo importante de tropas chinas que siguieron entrenándose con fuego real, por cierto, con las tropas bielorrusas en la frontera polaca.
de forma tal que se acercaron hasta 5 kilómetros de la frontera polaca y el ejército polaco retrocedió 50 kilómetros en su propia frontera, ¿no? Para evitar ningún tipo de incidente que pudiera provocar un escenario grave, ¿no? Así que fueron unas maniobras, como dijeron todos, antiterroristas, eso es el adjetivo que se pone siempre ahora, pero que dejaba claro que en caso de necesidad las tropas de la República Popular China acudirían en ayuda de Bielorrusia. ¿Por qué? Porque Bielorrusia forma parte también de un proyecto de proyección estratégica por parte de China a través de la ruta de la seda, ¿no? Así que evidentemente China va a defender no solo un aliado de Rusia, si fuera necesario, sino también sus propios intereses comerciales y estratégicos. A eso hay que sumarle, evidentemente, la posición rusa. Hemos de recordar que los misiles nucleares que hay en este momento en Bielorrusia no son de origen bielorruso, son fabricados en Rusia, que se trasladaron y se prepararon en los búnkeres y la aviación bielorrusa se entrenó con los aparatos más modernos de la aviación rusa, precisamente en el uso de armas nucleares y el lanzamiento de misiles estratégicos, ¿no? Eso es el escenario global. ¿Qué ocurre en este momento? Que hay movimientos de tropas importantes en todos los países bálticos y especialmente en Polonia. Polonia siempre había tenido una ansia desmedida por expandirse a costa de Kaliningrado, para lo cual tendría que invadir territorio bielorruso seguramente. Entonces, tenemos ahí el escenario del por qué el presidente Lukashenko avisa de que tras pasar las fronteras bielorrusas, que tiene un ejército pequeño, puesto que su población es pequeña, aunque muy bien preparado, por cierto, le sería difícil parar una ofensiva masiva por parte de Polonia. Aunque Polonia, ya advierto, está formando una especie de legión polaca, legión bielorrusa, con la idea de introducir y promover una revolución de color otra vez en Bielorrusia, ayudado de grupos de operaciones especiales que provocaran sabotajes y atacaran las bases aéreas y otras bases militares en el país. Esto ha salido a la luz en los últimos meses y no por la prensa rusa, sino por prensa occidental. Es decir, que de alguna forma ha sido sacada a la luz estas maniobras y por eso Lukashenko en este momento avisa de que un ataque incluso convencional provocaría una respuesta nuclear por parte de Bielorrusia. Evidentemente, quien tiene al final el dedo en el gatillo no es Lukashenko, será Putin, pero evidentemente no puede permitir una invasión y que su aliado en Bielorrusia caiga en manos de la OTAN o en manos de los países que la rodean. Así que este es el marco general por donde se mueve ahora mismo la situación. Y hay que añadir otro. El riesgo no vendrá tanto de Polonia como de las repúblicas bálticas, ¿no? El otro día comentábamos que el jefe de Estado Mayor de un país tan poderoso militarmente como Estonia, un país poderosísimo militarmente, fíjense si es poderoso, que su ejército tiene 7.000 soldados. Fíjense el poder que ese ejército tiene. Bien, pues Estonia, su jefe de Estado Mayor, ha anunciado que estaban muy orgullosos porque serían la punta de lanza por la cual atacarían en profundidad a Rusia. Y lo decía así, con esa claridad de idea. Este megalómano, este jefecillo militar megalómano, amenazaba a Rusia que su ejército de 7.000 soldados, que están repartidos por todas sus fronteras, así que tendría para iniciar la ofensiva con Rusia 2 o 3.000 efectivos, como mucho, estaba dispuesto a profundizar en las defensas rusas y ya el pobre hombre se creía émulo de Napoleón y ya se veía desfilando por la Plaza Roja a caballo. Este es el nivel de inteligencia que hay ahora mismo en las repúblicas bálticas, de sus dirigentes políticos, ¿no? Entonces, pero esta gente está realmente fuera de este mundo, pero sí que tienen la posibilidad de generar un conflicto nuclear, un conflicto mundial
de grandes proporciones, porque no hay nadie, parece ser, en las cúpulas dirigentes políticas o militares que le diga a esta gente que están tocados de la cabeza y que más vale que se fueran a tomar unos meses y unos años en un hospital de descanso mental, puesto que realmente lo que llegan a decir es una cosa absolutamente horrorosa. Pero también vemos, por ejemplo, como en Finlandia se están creando bases militares a menos de 100 kilómetros de la frontera rusa. El Estado Mayor de la OTAN se ha instalado allá y se están reforzando todas las bases militares, tanto en Finlandia como en Estonia, como en Letonia, ¿no? Es decir, que el impulso, digamos, para una conflagración podría venir más de los países bálticos que de la propia Polonia. Por eso Lukashenko se está, digamos, avisando a todo el mundo que todo el mundo tenga en cuenta las amenazas. Ya no son amenazas baldías, sino que hemos llegado a un límite en que objetivamente la situación ya está para una respuesta total y después lo que venga, Dios dirá. Bueno, este punto nos lleva a muchas, o sea, dispara, digamos, una serie de escenarios, ¿no? Por supuesto, hay muchas aristas. Desde luego, lo que mencionas, Eduardo, tiene que ver para empapar al público con una de las respuestas de Lukashenko, cuando le preguntan qué es lo que motivaría una respuesta nuclear, y él habla mucho de un acercamiento de las tropas polacas y estadounidenses a su frontera, pero evidentemente los países bálticos juegan y mucho en este escenario. Ahora, Rusia, en cierto modo, entendiendo que la OTAN va a jugar o sigue jugando con fuego, ha decidido emprender una maniobra colosal sobre Ucrania. De hecho, esta es una información que circulaba hasta hace unas horas en diversos medios de comunicación que no son precisamente de habla hispana, que nos hablan ya de una mano, 5 cazas F-16 que habrían sido destruidos por parte del ejército ruso, ¿no? Esto habría pasado en el aeródromo militar en Starokonstantinov, pero haberlo pronunciado correctamente, ¿no? En la región de Melnitsky, al oeste de Ucrania. Entonces, nos habla ya de una Rusia que va a trabajar en esto específicamente, ¿no? En cualquier maniobra que intente ejecutar la OTAN. Y, obviamente, considerando también que en todos estos ataques aparecen instructores extranjeros, el término instructores para especificar que son simple y llanamente asesores, que no forman parte del conflicto, pero desde luego la información no se puede tapar, no se puede esconder debajo de la alfombra. Ya incluso nosotros hemos sacado un informe en Prensa Alternativa sobre cómo la esposa de un airman estadounidense ha salido a publicar en redes sociales que su cónyuge fue ultimado en estos operativos por parte de Rusia y que Estados Unidos no lo quiere admitir, ¿no? Ella se pregunta por qué tuvieron que mandarlo a morir a este sitio, ¿no? Lo enviaron a Ucrania a perder la vida. Pero bueno, es un escenario bastante complejo. Y tú mencionabas al inicio de la conversación, Eduardo, a China, porque es importante hablar de China y este juego occidental de realizar maniobras, despliegues. De hecho, Zhang Xiaogang, que es el portavoz del Ministerio de Defensa china, había hablado sobre un despliegue de misiles de alcance intermedio, obviamente, por parte de Estados Unidos en Asia-Pacífico. Y él especificaba que esta situación podría escalar el conflicto, ¿no? De hecho, es una advertencia también a Japón. Puntualmente dijeron, tengan cuidado con invitar al lobo a casa. No, hay que considerar estos elementos con China, que también se convierte en un actor casi sin haberlo buscado, Eduardo, porque tal vez coincidamos en que China en todo momento se trató de mantener neutro, pero este conflicto empieza a abrazar, ¿no? Empieza a abrazar a China, ya quizás en un rol pasivo, pero desde luego los chinos no son bobos, ¿no? Saben que en algún momento deberán ejercer algún tipo de demostración, algún tipo de músculo militar habrá que demostrar para que estas actitudes puedan frenarse. Sí, es evidente. Además, lo que hay que tener en cuenta, el objetivo real, final, de todo este conflicto no era Rusia, sino China. El gran rival geopolítico a nivel mundial no es Rusia. En principio no era Rusia, ahora las cosas también están cambiando.
sino era obviamente China, ¿no? Por su capacidad productiva y por su capacidad de establecer redes comerciales y acuerdos comerciales beneficiosos para las dos partes, ¿no? Por ejemplo, ahora salía hace muy poquito el acuerdo firmado entre Namibia y la República Popular China para que los chinos construyeran la mayor desaladora de África en Namibia para aprovechar el desierto, para convertir el desierto de Namibia, que es uno de los más duros del mundo, en un vergel, ¿no? Cosa que tienen mucha experiencia los chinos precisamente porque lo han hecho en sus propios desiertos, en su propio país. Entonces tienen tecnología muy avanzada para desalinizar el agua de mar y poder regar con eso el desierto y paliar el problema de hambre que tenía Namibia históricamente, ¿no? Esto es un hecho objetivo real. Igual en las inversiones en Laos, en Vietnam, en Birmania, bueno, realmente podríamos pasarnos medianoche hablando de las inversiones en infraestructuras de China por toda Asia y por todo Oriente Medio, ¿no? Y África. Entonces, el gran rival para Estados Unidos era en realidad China. El problema es de que, primero, en lugar de la estupidez política de Estados Unidos y de la creencia que es el Estado elegido por Dios, les hace creer realidades que no existen, ¿no? Porque cualquier político inteligente te diría que no es conveniente abrir una crisis con dos países al mismo tiempo y dos países grandes y poderosos. Lo lógico es, si tú quieres destruir a uno o avanzarlo o neutralizarlo, lo que tienes que es enfrentarte a uno y posteriormente, si puedes, utilizar al otro para que te ayude a neutralizar a tu objetivo principal. Es decir, ¿qué quiero decir? Había teóricos que sostenían de una mayor relación con Rusia para que Occidente, apoyado por Rusia, neutralizara la capacidad de desarrollo de China. Esto es, había teóricos en el Pentágono que tenían esta idea muy clara, incluido Kissinger, aquel que ya murió y que dejó triste memoria en su recuerdo, ¿no? En el mundo. Pues bien, este hombre tenía esta tesis que ya es minoritaria y que quedó en minoría en el Pentágono y en la Secretaría de Estado, ¿no? ¿Cuál era? Básicamente está, unámonos a Rusia, lleguemos a acuerdos positivos con Rusia para enfrentarnos contra nuestro enemigo principal, China. No se ha hecho esto, se ha enfrentado contra Rusia y Rusia, que ha encontrado un enemigo aliado importante en China, se ha abrazado a China y China se ha abrazado a Rusia. Así que en lugar de enfrentarte en una guerra global contra Rusia, te vas a enfrentar en una guerra global contra Rusia y China. Es decir, que el negocio que ha hecho Estados Unidos y sus políticos es notable. Y tanto es así que China ya ha participado en todo esto, ¿eh? Hace 4 días saltó la noticia, que rápidamente pasó desapercibida, de que China había realizado un lanzamiento de un misil balístico con carga simulada al interior del Pacífico. Y esto es un elemento clave, ¿no? En este sentido, ¿no? Es decir, que también está mostrando músculo nuclear y músculo militar. Y aparte tiene otro problema, Estados Unidos. La capacidad productiva de barcos de guerra por parte de China cuadruplica, si no quintuplica, la producción, la capacidad de producción y reparación, sobre todo, de la Marina de los Estados Unidos, que tiene en este momento una situación muy crítica, puesto que tiene decenas y decenas de grandes buques que no pueden entrar en los astilleros porque no hay astilleros tan grandes ya en Estados Unidos. Hace poco se anunciaba la compra de uno de los mayores astilleros que quedaban en Estados Unidos, muy pasado ya de forma, es decir, muy antiguo, por parte de Corea del Sur, que lo ha comprado precisamente para hacer negocio reflotando y rearmando la multitud de barcos de guerra norteamericanos que están esperando en este momento ser reparados. Mientras China tiene cantidad de astilleros a pleno rendimiento y es capaz de, ahora ya están poniendo, se acabará en 8 o 10 meses el tercer portaaviones, ¿no? Chino, ¿no? Cuando un portaaviones norteamericano o un inglés te puede tardar perfectamente 2 décadas en estar operativo, ¿no? Los chinos son capaces de hacerlo en 8 o 9 años, ¿no? Esto es porque tienen músculo militar y una potencia económica
que ya no tiene Estados Unidos ni Alemania, que había sido otro gran referente a nivel mundial. Por tanto, esta es la situación ahora. Atacar a Rusia significa también enfrentarse a China. Y esto es un elemento que parece que Occidente no quiere ver, pero que está ahí. Y que está, evidentemente, China sabe que si Rusia pierde, el siguiente objetivo serán ellos. Por tanto, va a hacer lo humano y lo divino para aliarse con Rusia y reforzar la posición rusa, porque también refuerza su propia posición. Así que tenemos un escenario en el que se establece un eje defensivo entre Rusia, Irán, Corea del Norte, China y algunos países latinoamericanos que pueden entrar también en esta evaluación. Y mientras, que es la clave del conflicto, lo vuelvo a repetir otra vez, ya lo hemos dicho en otros programas, la clave de este conflicto no es solamente un acto militar. La clave de este conflicto es que dentro de muy poquitas semanas, en Kazán, se van a reunir los países BRICS y vamos a saber cuántos países BRICS van a entrar en esta organización que superarán posiblemente los 29 que serán efectivamente incorporados y además hay otros 40 y tantos más que están también detrás muy interesados. Claro, esta organización va a hacer dos cosas en Kazán. La primera, van a establecer un sistema de intercambio comercial de monedas entre unos y otros países sin utilizar el dólar. Y esto es peligrosísimo para Estados Unidos porque está basado su dominio está basado en el dominio del dólar. Sin dólares no hay Estados Unidos. Pero además el problema es que los dólares de Estados Unidos no tienen ninguna referencia, no tienen detrás nada, papeles pintados. En cambio, los países de los BRICS, que es la segunda cuestión, están ya desarrollando los principios básicos de una nueva moneda, una moneda que será digital y que estará refrendada, estará apoyada en un 40% por oro. Es decir, que eso es material real, claro, específico, que se puede tocar. No la idea de que los dólares son importantes y hay que tener muchos dólares porque tengo muchos dólares porque yo te lo digo. Pero la producción de Estados Unidos ya no es, hace mucho que dejó de ser la fábrica del mundo y ahora es la fábrica del mundo de China. Por tanto, es la que lleva, digamos, la voz cantante en este proyecto de cambio geopolítico. Y esto es lo que estamos viendo. Por eso, las tensiones ahora, en estas semanas, hasta las elecciones del 5 de noviembre, vamos a ir de susto en susto y de tensión en tensión hasta situaciones extraordinarias. Porque es muy importante en este momento que para el complejo militar industrial de Estados Unidos no gane el señor Trump. Esta es la fundamentalidad. Esto es lo fundamental. Kamala Harris es la mano derecha del complejo militar industrial. Es la mano derecha del sionismo en este momento. Y Trump ya ha dicho, hoy ha vuelto a decir que él es amigo de Putin y amigo de Zelensky y que él los reúne y los pone los dos firmes y llegan a un acuerdo y aquí se acabó la guerra. Esa es la forma de actuar de este personaje. Pero da más sensación por los discursos, con comillas, interrogantes, con todo lo que queramos, que Trump, el señor Trump, podría ser más plausible que fuera capaz de alcanzar un acuerdo con Rusia, evidentemente a expensas de Ucrania. Eso, porque además el ex vicepresidente, el futuro vicepresidente de Estados Unidos, si el señor Trump gana las elecciones, ya ha reiterado más de una vez que si Ucrania tiene que ceder terreno, que ceda. Nosotros no vamos a ir, se refiere a Estados Unidos, no vamos a ir a una guerra nuclear por el señor Zelensky. Esto dicho por él, que sería, en caso de ganar, vicepresidente de los Estados Unidos. Así que este es el escenario así un poco más complejo. Un escenario catastrófico para quienes están ahora mismo moviendo los hilos de Occidente. Y obviamente hablabas tú de Kamala siendo
parte de este proyecto guerrerista que plantea el sionismo, bueno, que más que un proyecto es una realidad, pero que aparentemente luego de las palabras de Netanyahu en la ONU da la sensación que escalará. Seguramente Eduardo te has podido escuchar, pero habló puntualmente este señor, Benjamín Netanyahu, en el discurso reciente en la ONU y dijo puntualmente que para él no hay nada que negociar. Lo que él dice es que no hay lugar para el acuerdo, que la campaña israelí en la Franja de Gaza y en el Líbano no se detiene por nada del mundo. ¿Ah? O sea, son palabras mayores. Si uno quizás tenía el pensamiento de que Netanyahu en el discurso de la Asamblea General de la ONU bajaría un poco el tono o algo por el estilo, Netanyahu ha sido puntual. Él dice, no vamos a descansar hasta traer a los rehenes a casa. Pues claramente, sí, pero lo que él remarca es que esto va de la mano con la campaña que se ve actualmente, ¿no? O sea, la campaña militar, digo, que ocurre en Gaza, o en el Líbano. Entonces, para él, este asunto no es negociable. De hecho, dice también que Irán forma parte de esta amenaza que se cierne sobre Israel. No dijo puntualmente que habrá algún tipo de ataque o invasión a Irán. Obviamente no lo va a decir, pero sí pone a Irán sobre la mesa y plantea que para él esto se resuelve con fuego, ¿no? Es lo que dice Netanyahu en la ONU, Eduardo, y yo te pregunto, ¿qué escenario se puede percibir considerando este último mensaje de este señor Netanyahu, quien aparentemente es un perro sin correa, ¿no? Lo digo sin sonar despectivo, pero es como un perro sin correa actualmente, sin bozal, y que sus patrones desde Washington quizás ya no lo son. Quizás ahora la tortilla se invirtió y es Netanyahu quien nos tiene agarrados del cogote. ¿Qué mirada tienes sobre este personaje, Eduardo? Pues uno lo veía, yo lo he seguido en directo, su intervención en la ONU, y uno lo vería como la expresión más pura del mal, el mal absoluto que decía aquella filósofa estadounidense. ¿No? Es la expresión del mal absoluto. Una persona que sin ninguna alternativa hacia los demás, su única función en la vida es sobrevivir políticamente a los avatares que su propia acción ha provocado, si está perseguido por la justicia, y si no fuera el primer ministro de Israel ya estaría en la cárcel, y evidentemente se une a los sectores más reaccionarios de su propia población y lo único que pide y lo único que ofrece es sangre y fuego, nada más. ¿Por qué lo ofrece? Porque estaba aparentemente tan tranquilo hoy en el escenario. Porque sabe, como tú bien has dicho, que es un perro sin bozal. Y este bozal lo tenían Estados Unidos y Reino Unido. Y este bozal hace tiempo que se lo quitaron. ¿Cómo le han quitado y cómo es que Israel, un país pequeño con 7 millones de habitantes, le dicte la política internacional en Oriente Medio a Estados Unidos con 300 millones? Básicamente porque hay un sistema muy simple, ¿no? Todos los candidatos norteamericanos a elecciones, a presidente, necesitan ingentes cantidades de dinero. Y evidentemente el lobby sionista en Estados Unidos y en otros países europeos es muy importante y deriva hacia los electores, hacia los candidatos, enormes cantidades de dinero y apuesta, curiosamente apuesta por los dos. En el caso de Trump y en el caso de Kamala Harris, pagan a los dos. Así que gane quien gane, gana. Esta es la posición de Israel. Por eso Israel parece que marca la política exterior de Estados Unidos, porque los presidentes de Estados Unidos están ahí en gran parte porque el dinero para la campaña electoral nace precisamente del bolsillo del lobby israelí, que es importantísimo. Igual ocurre en Francia. Francia, por ejemplo, el señor Macron llegó también y el señor Sarkozy, el presidente anterior, llegaron al Elíseo financiados por la Casa Rothschild, que sabemos que tiene origen hebreo y es una de las grandes fortunas mundiales que se dedican a pagar campañas electorales a unos y a otros. Así que, en realidad, Israel es el que tiene cogido por el cogote, como tú dirías, a Estados Unidos
y Estados Unidos permite que haga los mayores desafueros que se puede uno imaginar, lo cual repercute muy negativamente en la imagen pública de Estados Unidos. También todo el sur global está tomando nota, mucho además, del comportamiento de unos y de otros, ¿no? Por ejemplo, tampoco es baladí que Arabia Saudita haya decidido romper relaciones diplomáticas con Israel, porque llega un momento en que a Arabia Saudita, el emir que manda, el bin Salman, no sea precisamente un santo elevado a los altares, sino todo lo contrario, se ve obligado por la presión internacional de los países del sur a romper relaciones diplomáticas con Israel. Y esto también es importante, lo que está pasando. Pero lo único que ofrece Netanyahu es sangre y fuego, porque no puede ofrecer otra cosa. No puede. Tiene además, y es importante saberlo, tiene además una parte de la población absolutamente fanatizada, son absolutamente fascistas, que van persiguiendo en programas a los palestinos y asesinándolos en las calles desarmados, que atacan, incendian casas de palestinos con la gente dentro, y como tienen el apoyo del ejército y de la policía, evidentemente se comportan como lo que son, absolutamente criminales. Esta gente uno se los encuentra en unos países o en otros viajando, y cuando ahondas un poco en su psicología, te das cuenta que al final, por amables que aparentan ser, el fondo de algunos de ellos, no de todos, afortunadamente, de algunos de ellos, es un fondo absolutamente racista de nosotros somos el pueblo elegido y por tanto podemos instalarnos donde queramos, a costa de lo que sea, porque los demás son subhumanos. Lo que le decían los nazis a los judíos en los campos de concentración, parece ser que los supervivientes, algunos de ellos, lo aprendieron muy bien y lo repiten ahora contra los demás pueblos del mundo. Siempre consideran subhumanos a los demás, puesto que ellos son la raza elegida, ¿no? Esto es la realidad del discurso que ha ofrecido Netanyahu. Así que sabemos, Netanyahu quiere una guerra global, quiere una guerra regional, y los países como Irán están ejerciendo lo que se llama la paciencia estratégica, porque también es muy costoso para Israel mantener la tensión permanente de un ejército esperando que Irán te ataque. Eso también tiene un costo enorme para cualquier país, aparte de lo que le está cayendo encima, que también está sufriendo importantes destrucciones dentro de su propio país, sobre todo en aspectos militares que están siendo también muy tocados por parte de la resistencia palestina y de Hezbollah y de sus aliados. Vamos a ver un conflicto en el Líbano que va a ir creciendo. A estas horas, será hoy, esta noche, mañana o dentro de muy poquitos días, veremos cómo la tropa de Israel, de infantería, entrará en el Líbano. Porque tiene dos objetivos fundamentales que hemos de tener claro. No lo que expliquen en las televisiones, como siempre hay que ponerlo un poco en sordina, ¿no? Sordina. Porque explican siempre, uno ve la televisión y dice, bueno, pues si este periodista lo que ha explicado es el parte de guerra del ejército de Israel. ¿Cuándo nos van a explicar el parte de guerra de nosotros para que tengamos una idea de lo que ha pasado? No, siempre hay un sesgo a favor del Estado de Israel, ¿no? Entonces, Israel va a entrar en el Líbano con dos objetivos. Primero, necesita expansión territorial. Necesita ampliar su espacio físico, ampliar sus fronteras, que no están reconocidas ni en su constitución, ampliar sus fronteras a costa del Líbano. Sobre todo en la parte norte, que es una parte muy rica. Y va a tener, rica para la agricultura, prefiero, y va a tener como objetivo, como segundo objetivo, una repetición de la campaña militar del 2006, que ya resultó un enorme fracaso para Israel. Intentan conseguir, a través de un ataque por tierra, las reservas de agua del río Litani. Está a unos 40-45 kilómetros de la frontera con el Líbano en este momento, y es una gran reserva de agua que Israel siempre ha querido, precisamente para explotar toda aquella zona y convertirla en una zona de alto rendimiento agrícola,
que mejoren sus rendimientos generales, puesto que es un país pequeño y que tiene necesidades de importación de productos muy elevados, ¿no? Así que tenemos dos objetivos: expandirse territorialmente, también evidentemente acabar con Hamas y con Hezbollah, y el objetivo que es las reservas de agua del río Litani y la zona que lo envuelve. Mira tú, considerando estos elementos, hay un factor también que podría ser interesante en este ejercicio, en este tablero, porque esto es un tablero geopolítico por donde se le mire, ¿no? Porque me parece que no se ha hablado mucho de los hutíes hasta hace algunos días, pero salió una información que me acaba de llegar, Eduardo, muy interesante. A ver, hay que entender que lo ha publicado Reuters, que es una agencia evidentemente del lado de Occidente, pero lo que ellos cuentan es muy llamativo. Lo que dicen y plantean básicamente es que Rusia estaría negociando el envío de docenas de misiles supersónicos antibuque Yacont a los rebeldes hutíes de Yemen. Y esto, según esta agencia, con, con Irán siendo una especie de mediador, ¿no? Que está trabajando en estos detalles. Es un dato muy interesante y curioso, insisto, hasta cierto punto podría no ser tan creíble, pero es la información que manejan desde Occidente. Hablan ya de una decisión por parte de Rusia de fortalecer a los hutíes, que obviamente en algún momento se planteó, Rusia responderá del mismo modo que lo hace la OTAN con Ucrania, ¿no? Entonces, esto deja muchas variantes sobre la mesa, porque también imagino desde Israel estarán elevando ¿no? La mirada y dirán, wow, ¿en serio van a hacer eso? Y se habló y mucho, y hasta hace unos meses, ¿recuerdas, Eduardo? Sobre un supuesto, un supuesto derribamiento de un avión, un caza, me parece, israelí que iba hacia Irán con armas. Con un arma nuclear, sí. Sí. Entonces, esta situación nos hace, wow, generar, es una explosión de detalles, ¿no? ¿Se imaginan? O sea, Rusia fortaleciendo los hutíes y por supuesto con Irán como mediador, y qué posición podría jugar en el futuro próximo, ¿no? Sabemos, por supuesto, que en Rusia, desde luego, ven a Irán como un aliado, sobre todo hablando de los BRICS, ¿no? Pero en términos militares también se conoce, ¿no? El uso de drones originados en Irán para combatir a Ucrania. Entonces, hay un asunto más que interesante, Eduardo, considerando el factor Rusia en todo lo que venimos comentando. Sí, es un factor además muy, muy importante. De todas formas, a ver, aquí siempre nos llegan las conversaciones y las filtraciones un poquito tarde, un poquito tarde. Los hechos objetivos son otros. Seguramente, evidentemente no podemos saberlo con certeza, pero el sentido común, que es el menos común de los sentidos a veces, nos empuja precisamente a pensar otra cosa. Es decir, ¿qué nos empuja a pensar? Hace muy poquito los yemeníes lanzaron un misil hipersónico contra Tel Aviv que alcanzó su objetivo. Y las defensas antiaéreas ni lo vieron pasar. Ni lo vieron pasar dos destructores norteamericanos en el Golfo Pérsico, ahí en el Mar Rojo, perdón. Por cierto, hace minutos que acaban de informar los yemeníes que habían atacado dos destructores norteamericanos y que los habían alcanzado. No sabemos si la noticia es cierta o no, pero esto es lo que ha comunicado hace minutos, 4 minutos antes de entrar aquí en la cadena. Lo que comunicaban una intervención del líder yemení. Bien, pues lo que es evidente es que cuando se lanzó el misil hipersónico que acertó Tel Aviv, evidentemente uno que poco sabe, pero algo no ignora sobre este tipo de mecanismos, ve que es más que imposible que un país que era pobre, muy pobre y atrasado, antes de una guerra de 10 años que libró contra Arabia Saudita y que al final ganó, después de la devastación de esta guerra y de la hambruna de la población, etc., este país fuera capaz de fabricar un misil hipersónico con las cualidades técnicas que eso requiere.
solamente para que tengan una idea de lo que estoy diciendo. Si el misil hipersónico fuera de acero o de un producto mineral de este tipo, el rozamiento con la atmósfera, cuando alcanzan los 10.000 kilómetros, provoca un aumento de la temperatura de forma tal que se fundiría. Porque la temperatura en el morro del misil puede alcanzar los 1500 grados. Ahí, evidentemente, el misil se derretiría sin, evidentemente, alcanzar ningún objetivo. Para que el misil no se haga, hay un sistema, hay varios sistemas. Yo he leído por ahí alguna investigación que hablaba de un sistema de cavitación. Es un complejo sistema que impide que el misil entre en contacto con el aire, ¿no? Genera como una burbuja alrededor del misil que lo aísla del aire y del rozamiento, y evidentemente la temperatura es muy inferior. Eso significa grandísimos proyectos de estudio muy complejos. Solamente hay un par de países en el mundo que tengan misiles hipersónicos. Uno es Rusia y el otro es Irán. Estados Unidos no ha conseguido todavía un misil hipersónico que iguale las características de estos misiles que tienen todo el país. Y de pronto un país pobre, archipobre y protomiseria, que ha acabado una guerra devastadora, resulta y se aparece que tiene esos misiles. Que además su guía es una guía compleja, porque esos no son misiles de cuando los lanzas a 2000 kilómetros de distancia. Bueno, en fin, tienes que saber a dónde lo lanzas y a dónde va a caer. ¿Y quién dirige el vuelo? ¿Y cómo sortean las defensas antiaéreas? Que evidentemente había, y muy buenas. ¿Cómo sorteas los aviones de caza que van a intentar derribarlo? Es decir, eso es de una complejidad tal que yo no creo, sinceramente, que sea fruto exclusivamente de los hutíes. No, esto ha venido de otra manera. Por tanto, lo más normal y racional es de que los hutíes ya tengan este armamento a su disposición. Que lo usen o no lo usen lo determinarán las circunstancias y, sobre todo, quien tiene el control de estas armas siempre es el país vendedor. El país vendedor, el país que entrega este armamento, que es Rusia o Irán en su defecto, ¿no? Es decir, no te van a entregar un misil para que tú hagas lo que quieras con él y que lo acabes lanzando contra ti mismo, ¿no? Tienes unos sistemas de control. Muchas veces tus propios soldados son los que se encargan de estos misiles. Lo estamos viendo en Ucrania. En Ucrania, cuando destruyen un sistema de lanzacohetes importante, no están manejados por los ucranianos, están manejados por asesores de la OTAN o mercenarios de la OTAN. Es decir, tropas regulares que se cambian en la bocamanga del uniforme, la bandera y ya está. Pero vienen de Norteamérica, tú lo has dicho al principio. Ya se está hablando de múltiples muertos por parte de Occidente estos 2 días también, que han estallado varios búnkeres que han atacado los misiles, los Zircon rusos, ¿no? Así que estamos hablando precisamente de este tema, ¿no? Así que seguramente Yemen ya tendrá más o menos una serie de armas capaces de poner en jaque a la flota norteamericana. De hecho, recordemos que tenía 2 portaaviones con su flota de escolta adecuada en la zona y se han tenido que retirar después de sufrir varios intentos por parte de los yemeníes de alcanzar los portaaviones. De hecho, tuvieron que rápidamente volverse a puerto y desaparecer del escenario y han dejado pues 2 destructores, varios destructores que están más especializados en la lucha antimisiles, ¿no? Pero esta es la realidad. Así que lo más fácil es de que veamos dentro de poco, o ya mismo, cómo de pronto milicias, como las iraquíes también, van a dotarse de armamento sofisticado, muy sofisticado, porque evidentemente hay interés en que Israel también se dé cuenta de que no está haciendo lo correcto, ¿no? Ahora vemos hoy, por ejemplo, ayer noche, mejor dicho, un misil balístico lanzado desde Yemen, precisamente, otro más. Este no era hipersónico, solo balístico. Se vio perfectamente en la televisión cómo hacía la parábola de entrada en la atmósfera, cómo los misiles antiaéreos israelitas intentaban abatirlo,
no pudieron, como se desprende la cabeza explosiva en la última fase y acaba impactando en el objetivo, enteramente. Nada menos que la capital israelí. Un misil lanzado a más de 2.000 kilómetros y que nadie ha podido detener tampoco. Y al mismo tiempo, en el puerto de Haifa, un dron también de largo alcance, yemení, también bombardeando el puerto de Haifa, ¿no? Es decir que, a ver, hay muchas cosas que no se explican, las televisiones no salen, y una última, que no es baladí tampoco, la sacó Reuters, es decir, que es una fuente occidental. Los aviones israelitas que bombardeaban el Líbano han tenido que volar hacia Chipre y aterrizar en Chipre en las bases inglesas, porque no tenían seguro poder llegar a sus aeropuertos de destino en Israel, porque estaban siendo atacados por parte del Hezbollah en el Líbano. Entonces estos aviones tuvieron que volar hacia Chipre y fíjense, el Reino Unido interviene directamente en la guerra, dando apoyo precisamente a la aviación israelita, ¿no? Y eso que decían hace un rato, en la noticia, antes del discurso de Netanyahu, algún periodista por generar audiencia, diciendo que había un acuerdo, un principio de acuerdo de alto fuego propiciado por Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Después dijo Netanyahu que ni hablar, que guerra. Pero, bueno, Reino Unido dice que está colaborando en un alto el fuego y da apoyo a los aviones de guerra que bombardean Líbano. Es un cinismo elevado a la enésima potencia lo que estamos viendo. Pero esto, desgraciadamente, va en camino de profundizar y convertirse en una situación, una cuestión muy grave a nivel internacional, porque Israel, lo repito, quiere una guerra regional contra más amplia mejor. Es terrible, terrible. Y esperemos, siempre el optimismo ensanchante, ¿no? Esperemos que esta situación no se salga de control, y es difícil porque da la sensación, Eduardo, que estamos en un camino irreversible, ¿no? Y obviamente estas potencias se juegan su existencia, se juegan el predominio, se juegan, entre otras cosas, su futuro. Ni siquiera hablo enteramente de las naciones, hablo de las élites, hablo de quienes controlan, vamos a decirlo así, ¿no? Evidentemente, y esto lo dijo, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador hace poco, habló y dijo puntualmente, cuando Europa ciñe sobre América Latina y se llevan las riquezas, bueno, estas riquezas no fueron a parar al pueblo europeo, fueron a parar a los bolsillos de los gobernantes de aquel entonces. Y esto es una mecánica, un sistema que no ha variado en la historia de la humanidad. Pero son asuntos que seguramente se irán resolviendo con el pasar de los días, semanas y meses. Querido Eduardo, hemos disfrutado esta conversación. Siempre un placer poder dialogar contigo. La gente nos escribe, nos comenta, nos habla mucho sobre la admiración que sienten por el trabajo que haces, y para nosotros es un privilegio poder dialogar con alguien de tu, digamos, dimensión. Entonces, gracias por esto, querido Eduardo. No sé si te gustaría dejar algún tipo de reflexión para poder concluir esta charla tan animada a través de Prensa Alternativa. No, lo único es recordar a la gente, a todos, aquella frase de Edmund Burke que decía, para que el mal triunfe, ¿cómo era exactamente? Para que el mal triunfe, lo que tienen que hacer los hombres buenos es no hacer nada. Esto es el mensaje, en todo caso, porque por mucho que veamos que parece que la cosa vamos encaminados hacia un desastre, siempre hay la posibilidad de cambiar, y que al final son las poblaciones, los pueblos, los que determinan las cosas. Y es hora también de que la gente tome conciencia, hable, comente, a veces comentar con la vecina, con el vecino, en la panadería, en la pescadería, en el mercado, en el trabajo. Es la acción política más importante para que la gente comente que el mayor bien que tenemos todos es la paz. Y el camino que nos llevan estos politicastros, y lo digo así con todas las palabras, con todas las letras, politicastros, es evidentemente al sentido contrario, por unos intereses absolutamente espurios, porque están detrás las grandes compañías
financieras que han hecho inversiones monstruosas en Ucrania, en comprar la tierra, y ahora ven cómo el negocio se les va abajo, ¿no? Y otros que habían apostado por dominar el petróleo y ven que el petróleo de Oriente Medio ya no funciona. Y esta gente es la que está detrás de las guerras y tiene a los politicastros como marionetas del teatro de Guiñol. Así que son los pueblos los que tienen que cortar los hilos de estas marionetas, porque si no, realmente los sufrimientos van a ser inmensos para todos. Es correcto, para todos, hacer énfasis en ese término. Muchas gracias, Eduardo, por esta conversación. Insisto, placer poder dialogar contigo en este espacio Prensa Alternativa. Así que invito al público a suscribirse a Prensa Alternativa, a hacerse miembro también a través del botón unirse. Insisto, necesitamos y mucho del público, pero sobre todo el público activo, ¿no? Comenten, compartan, háganse parte de esta familia de Prensa Alternativa, ya lo saben. Gracias, Eduardo, por esta conversación. Mi nombre es Enzo Anchante, nos estaremos reencontrando muy, pero muy pronto. Hasta la próxima.